Los amantes de los crímenes reales saben que, a veces, las mujeres son las criminales más mortíferas que se puedan imaginar. La historia está repleta de mujeres asesinas, ladronas y todo tipo de criminales que se pueda imaginar. Algunas de ellas son tan peligrosas que hay que guardarlas bajo llave para que no causen estragos en el mundo exterior. ¿Quién es la mujer más peligrosa del mundo? Siga atento para descubrirlo. Celeste Carrington. ¿Cómo de graves fueron los crímenes de Celeste Carrington? Para que te hagas una idea, es una de las 15 mujeres de California que han sido condenadas a muerte. Cuando se le impuso esta sentencia en 1994, no se había condenado a muerte a ninguna mujer en California en 53 años. La historia de Celeste comenzó de una forma muy trágica. Nació de padres de Filadelfia que no solo eran pobres, sino también maltratadores. A los 14 años, su propio padre la había dejado embarazada, y se cree que sufrió terriblemente bajo su cuidado. Con el tiempo, llegó a la soleada California y pareció dar un giro a su vida. Se matriculó en un colegio comunitario del sur de California, practicó deportes e incluso compitió en una competición internacional de lanzamiento de peso. Después de los estudios, se trasladó a East Palo Alto, California, y encontró el amor con una mujer llamada Jackie, madre soltera de 3 hijos. Celeste había empezado a trabajar en una empresa de limpieza de edificios de oficinas de toda California, pero tras ser sorprendida robando cheques de esas oficinas, fue despedida a finales de 1991, pero no fue antes de que robara las llaves de algunas de esas oficinas. Uno de sus primeros delitos se produjo en enero de 1992, cuando irrumpió en un concesionario de automóviles Dodge de Redwood City, con una palanca y se llevó dinero y aparatos electrónicos. Pero lo más escalofriante fue que robó una pistola Magnum 357 cargada con 5 balas. El primer asesinato que cometió fue el 26 de enero de 1992, cuando utilizó unas llaves robadas para entrar en una fábrica de zapatos situada en el número 1123 de Industrial Road, en San Carlos. Se trataba de un edificio en el que ya había trabajado antes y para el que tomó prestado el coche de su vecino. Una vez dentro, hizo saltar la alarma de seguridad, lo que alertó al conserje del edificio, Víctor Esparaz. Cuando Esparaz se acercó a ella, le dijo que estaba limpiando y que debía de haber activado las alarmas por accidente. Esparaz le dijo entonces que tendría que hablar con el administrador del edificio para solucionar el problema de la alarma. Entonces, Celeste le apuntó con su pistola y le exigió todos sus objetos de valor, que eran $45, y su tarjeta del cajero automático. Lo importante de esta interacción, que influyó en su condena, es que Esparaz no intentó luchar o forcejear con ella. Se mostró completamente cooperativo y obediente, pero aún así ella le asesinó, le obligó a arrodillarse y le disparó en la cabeza al estilo ejecución. Más tarde dijo que eso la hizo sentirse poderosa e incluso intentó sacar dinero con su tarjeta de cajero automático, pero no lo consiguió. Volvió a atacar el 11 de marzo de 1992. Volvió a utilizar unas llaves robadas para entrar en una oficina inmobiliaria de Palo Alto que solía limpiar. Y cuando las llaves no funcionaron, forzó la entrada con un destornillador después de que los conserjes se hubieran marchado. Dio vueltas buscando qué robar, pero no encontró gran cosa. Entonces, vio entrar a la administradora de la propiedad, Caroline Ann Gleason, y la acorraló en la sala de fotocopias. Al igual que Esparaz, Caroline se mostró complaciente y le entregó $400, su tarjeta del cajero automático y las llaves de su coche. Y al igual que Esparaz, Celeste la obligó a arrodillarse y le disparó en la cabeza. Apenas 5 días después, irrumpió en un centro médico y disparó 2 veces al pediatra Dr. Alan Marks, aunque éste pudo correr a su despacho y llamar al 911. Celeste sobrevivió al encuentro. El 20 de marzo de 1992, Celeste fue detenida por 2 asesinatos y un intento de asesinato. Al registrar su apartamento, la policía encontró pruebas de todos sus crímenes y fue declarada culpable de 14 cargos diferentes, el 16 de junio de 1994. Ese mismo agosto, un jurado recomendó la pena de muerte. A día de hoy, se encuentra en el corredor de la muerte de San Quintín y está luchando contra su condena. Joanna Christine Dennehy. Ya conocemos a Celeste Carrington, que robaba sobre todo para conseguir dinero para ella y su novia. Pero ¿qué hay de una mujer que mató a varias personas porque sí? De alguna manera, eso suena aún más aterrador. Pero ese es el caso de Joanna Christine Dennehy, una mujer inglesa responsable de los infames asesinatos de la zanja de Peterborough. Christine nació inicialmente en St. Albans, Hertfordshire, pero abandonó su hogar a los 16 años para huir con su novio mayor. Tras tener 2 hijos con él, perdió la custodia de sus hijos porque bebía, consumía drogas y se autolesionaba. El maltrato mental fue una tortura.
porque si durante 5 años había estado viviendo 5 años seguidos, era una tortura. Todos los días había algo más, y el alcoholismo iba en aumento y la hacía cortarse. Luego se mudó a Peterborough, donde comenzó su ola de asesinatos. La primera de sus víctimas fue un hombre de 31 años, llamado Łukasz Sławosewski. Ambos se conocían por su afición a la bebida y las drogas, y solo se habían visto unos días antes de que él fuera a reunirse con ella a otra casa propiedad de su casero. Entonces, en algún momento, entre el 19 y el 29 de marzo de 2013, ella le apuñaló en el corazón y tiró su cuerpo a un contenedor. Tras cogerle el gusto a matar, pasó a otras víctimas. La siguiente fue John Chapman, de 56 años, uno de sus compañeros de piso. Al igual que con Łukasz, lo apuñaló y arrojó su cuerpo a una zanja a las afueras de Peterborough. Después de matar a su compañero de piso, el siguiente paso fue, obviamente, matar a su casero, con el que también se acostaba. Pero su relación amorosa no fue suficiente para salvar a Kevin Lee, de 48 años, que también fue apuñalado y arrojado a una zanja. Para darle un poco de dramatismo, le hizo ponerse un vestido negro antes de matarlo, y posó su cadáver de forma sugerente. Ahora se preguntarán cómo pudo matar a varios hombres adultos. La verdad es que contó con la ayuda de Gary Stretch Richards, de 47 años, y de Leslie Layton, de 36. Ambos dijeron más tarde que tenían miedo de ser asesinados. Ambos dijeron más tarde que le tenían miedo, y por eso accedieron. Incluso con 2 asesinatos en su haber, la banda no había terminado. Tras descuartizar el cuerpo de Lee, se dirigieron a la ciudad de Hereford con la esperanza de encontrar más gente a la que apuñalar. Tuvieron suerte y vieron a John Rogers y Robin Bereza, que estaban paseando a sus perros. Bereza fue apuñalado en el hombro y el pecho, y Rogers recibió 40 puñaladas. Nota al margen: la pareja robó uno de los perros de las víctimas. Por suerte, una ambulancia llegó a tiempo y ambos sobrevivieron. ¿Y cómo la atraparon? Después de matar a su casero amante, la familia de este denunció su desaparición, y ella se convirtió rápidamente en una persona de interés en su caso, tras encontrarse su cadáver. La policía la llamó para interrogarla, pero huyó con sus cómplices. Al cabo de 2 días la atraparon, y se comportó de forma muy extraña cuando la detuvieron, llegando incluso a flirtear con un agente de policía. Llegó a decir que mataba a hombres porque le divertía, y que después de matar a su primera víctima, le cogió el gusto. También puso límites al asesinato de mujeres, especialmente mujeres con hijos, porque ella misma era mujer y madre. Al menos tenía límites. Se declaró culpable de todos los cargos y actualmente se encuentra en la prisión de Low Newton, en el condado de Durham, cumpliendo cadena perpetua. Pero no cabe duda de que se divierte en la cárcel. Ha salido con varios de sus compañeros de prisión e incluso planeó fugarse en un momento dado. Pero sigue en prisión, donde no puede asesinar a más hombres. Por ahora. Rebecca Butterfield. Rebecca Butterfield ha sido calificada como una de las mujeres más peligrosas de Australia y lleva años en prisión porque las autoridades temen lo que pueda hacer si sale. ¿Cómo se ha ganado tan mala reputación? Bueno, incluso antes de convertirse en una infame asesina, tuvo constantes encontronazos con la ley. En 1997 estuvo 1 año en la cárcel por apuñalar a un taxista y no pagarle la carrera. 3 años más tarde, volvió a la cárcel tras apuñalar a un vecino que intentaba impedir que se hiciera daño. Condenada a prisión, cometió su mayor delito. En 2003, apuñaló a una compañera de prisión con un cuchillo de cocina 33 veces, matándola. Las heridas eran tan espantosas que se encontraron en todas las partes de su cuerpo. Por este crimen, fue condenada a 12 años de cárcel y solo pudo optar a la libertad condicional al cabo de 7 años. Al final, no obtuvo la libertad condicional y aunque su condena debería haber expirado hace años, los fiscales siguen obteniendo órdenes de detención continuada contra ella. Básicamente, han convencido 3 veces al juez de que es necesario mantenerla en la cárcel por el bien del público. ¿Pero cómo? Sencillamente, sigue siendo tan violenta como cuando cometió sus crímenes. Cuando estaba en la cárcel por matar a su compañera de celda, atacó tanto a guardias como a médicos que intentaron ayudarla. En un caso, les arrojó té caliente y su propia bolsa de colostomía. Atacó a otra reclusa con agua caliente e intentó hacer daño a una enfermera que quería sacarle sangre. Estos hechos la dejan en mal lugar y el juez Robert Alan Hulme, del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, ha dicho que puede hacer daño a la gente si la dejan salir. Nada parece haber cambiado en relación con la predilección de la señora Butterfield por los objetos punzantes cuando los tiene a mano. Sus arrebatos de violencia pueden ser impredecibles en el sentido de que no responden a nada que sea racional y objetivamente provocativo, dijo. También están los testimonios de los profesionales de la salud mental que la han tratado.
Fue su antiguo psiquiatra quien la declaró la mujer más peligrosa de Australia, y varios médicos han coincidido en que padece trastornos antisociales y fronterizos de la personalidad y posiblemente esquizofrenia. Los médicos han dicho que debe permanecer aislada de los demás y que si la trasladan a un hospital forense, podría hacer daño al personal y a los pacientes. Si eso no le convence, considere las propias palabras de Rebecca. En un encuentro violento anterior con un médico, dijo: «Mataré cuando salga». Caramba, parece que todo el mundo, incluso la propia Rebecca, está de acuerdo en que ponerla en libertad hará que otra persona resulte herida o muerta. Pero, ¿y si los fiscales no consiguen otra orden de detención continuada y acaba siendo puesta en libertad? Pues que estaría sometida a unas normas muy estrictas. Tendría que llevar un monitor en el tobillo en todo momento, estar bajo supervisión constante, tener prohibido portar armas y mucho más. En cuanto a si esto detendría o no a una delincuente violenta de toda la vida como Rebecca, es otra historia. Katherine Knight. Otra australiana en esta lista es Katherine Knight. Mientras que el título de una de las mujeres más peligrosas de Australia es para Rebecca Butterfield, Katherine Knight se mantiene en el Departamento de Crímenes Horripilantes. Como muchas de las que aparecen en esta lista, Katherine tuvo una infancia muy problemática. Nacida el 24 de octubre de 1955, su madre y su padre iniciaron una escandalosa relación adúltera y tuvieron que mudarse para formar su propia familia. Una vez que tuvieron hijos, abusaron terriblemente de ellos, y su padre, Ken, llegó a agredir a Katherine hasta 10 veces al día. Katherine se portaba mal en la escuela y siempre se metía en peleas. A los 15 años dejó la escuela y empezó a trabajar cortando carne en un matadero. Le encantaba el trabajo y aprendió a cortar carne, piel y huesos, algo que, lamentablemente, se pondría de manifiesto cuando empezó a delinquir. Se casó con un compañero de trabajo llamado David Stanford Kellett y tuvo un matrimonio violento en el que ella intentó estrangularle, le golpeó con una sartén y casi daña a su bebé. Salió con otro hombre llamado David Saunders, pero también abusó violentamente de él. A finales de los 90 empezó a salir con un hombre llamado John Price, pero también fue violenta. Se peleó con él e incluso consiguió que le despidieran del trabajo. La situación era tan grave que sus amigos se negaban a acercarse a él mientras salía con ella. En febrero de 2000, la situación llegó a un punto crítico cuando Katherine le agredió de tal manera que tuvo que pedir una orden de alejamiento contra ella. Al llegar a casa el 29 de febrero, se encontró con que Katherine había enviado a sus hijos a dormir a casa de una amiga, y él se había acostado. Katherine entró en su casa en mitad de la noche e incluso hicieron el amor. Pero mientras John dormía, Katherine lo apuñaló con un cuchillo de carnicero un total de 37 veces y finalmente murió a causa de las heridas. Pero Katherine no había terminado con él. ¿Recuerdas que aprendió a cortar carne trabajando de carnicera? Bueno, desolló su cuerpo y colgó la piel en un gancho. También lo decapitó y, escucha esto, cocinó su carne. Sí, cocinada. Y lo que es peor, la sirvió con patatas asadas, zanahoria, calabaza, remolacha, salsa y otros alimentos, y pensaba dársela de comer a sus hijos. Dejó su cabeza en una olla con verduras y dispuso el resto de su cuerpo con una nota que decía: «El tiempo te devolvió Joe Hatton por violar a mi hija. Usted a la hija de Beck Price para Ross, para Little John, su hijo. Ahora juega con la polla del pequeño John Price». La pillaron cuando John no se presentó a trabajar y sus compañeros llamaron a la policía. Fue detenida y se declaró culpable de asesinato. Teniendo en cuenta lo horripilante que fue el asesinato y la falta de remordimientos que mostró, fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, una primicia para una mujer australiana. Intentó recurrir la sentencia sin éxito y está pasando sus días en el centro penitenciario de mujeres de Silverwater. Krista Pike. El caso de Krista Pike es una locura. Para empezar, es la mujer más joven condenada a muerte en Estados Unidos durante el periodo post-Furman. Sí, a muerte. Y solo tenía 20 años cuando se dictó esta sentencia y 18 cuando cometió su crimen. ¿Qué podría haber hecho una joven de 18 años que justificara una pena de muerte? Pike tuvo una educación bastante dura y abandonó el instituto, pero ingresó en un centro Job Corps de Knoxville, Tennessee, para intentar dar un giro a su vida. Incluso se echó un novio y ambos pasaban el tiempo leyendo sobre temas oscuros como el ocultismo. Era una pareja caótica hecha en el infierno hasta que Pike se enteró de que Colin Slemmer, de 19 años, estaba intentando robarle a su hombre. Colin negó los rumores, pero eso no impidió que Pike reclutara a su novio y amigo Shadola Peterson para vengarse. Primero convencieron a Colin de que querían poner fin a la pelea y hacer las paces. Entonces, el 12 de enero de 1995, Pike, junto con su amiga y su novio,
Atrajeron a Colleen al bosque, alegando que querían ofrecerle un porro. Una vez allí, Pike y su novio la golpearon sin piedad, mientras Shadola montaba guardia. Y no se trataba de la típica pelea de patio de colegio. Fue muy brutal y mortal. No solo la golpearon hasta dejarla ensangrentada, sino que la pareja, obsesionada con el ocultismo, le dibujó un pentagrama en el cuerpo con un objeto punzante y le golpeó el cráneo con un trozo de asfalto. Murió a causa de las heridas, y Krista se llevó un trozo de su cráneo como trofeo. Cuando volvieron a la escuela, Krista, muy sabiamente, empezó a enseñar a los demás un trozo del cráneo de su compañera desaparecida. Como cualquiera podría haber predicho, la policía fue llamada poco después, y una vez que los registros mostraron que 4 personas se fueron, pero solo 3 regresaron, todos fueron arrestados. Además, el trozo de cráneo de Colleen que encontraron en su poder sentenció el caso. Krista fue acusada de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, y fue declarada culpable de todos los cargos el 22 de marzo de 1996. El cargo de conspiración para cometer asesinato conllevaba una pena de 25 años de cárcel. Pero el cargo de asesinato en primer grado conllevaba la pena más dura de todas, la pena de muerte por electrocución. Desde entonces, ha intentado varias veces apelar la pena de muerte, pero no ha tenido suerte. Probablemente no ayude el hecho de que su comportamiento en prisión no haya sido nada estelar. En 2001, por ejemplo, atacó a una compañera con un cordón de zapatos y casi la asfixia. Esto le valió otro cargo por intento de asesinato. Luego, en 2012, ella y otros 2 hombres fueron sorprendidos urdiendo un plan para fugarse de la cárcel. Uno de ellos era el funcionario de prisiones Justin Heflin, que aceptó participar por dinero, y un hombre de Nueva Jersey llamado Donald Kohut. Pero el plan se frustró, Kohut fue a la cárcel y Heflin fue despedido de su trabajo. Sí, no creo que esto ayude en nada a su caso. A partir de este video, los fiscales están tratando de elegir una fecha de ejecución para ella, y sus abogados están tratando de defender su caso. La única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee está pidiendo a los tribunales que reconsideren su sentencia de muerte. Krista Pike fue condenada en 1996. Ella y otras 2 personas torturaron y mataron a Colleen Slemmer, de 19 años. Si esto falla, hará historia como la primera mujer en más de 200 años en ser ejecutada en el estado de Tennessee. Ana Marie Hernández. La siguiente mujer de la lista se ganó el título de La Muñeca por su impresionante belleza y su lujoso estilo de vida. Pero no te dejes engañar por su aspecto. Tiene fama de ser una traficante de drogas despiadada y peligrosa. No se sabe mucho de sus primeros años, pero sí que Ana Marie Hernández se casó con Daniel Ledezma, inspector de aduanas y protección de fronteras en El Paso, Texas, y empezó su carrera en el mundo del crimen. Ambos empezaron a trabajar para un cártel de la droga vinculado al cártel de Juárez, y supuestamente tuvieron algunos tratos con el Chapo. Entre 2005 y 2006, la pareja recibió hasta $100,000 en sobornos para permitir a los contrabandistas de cocaína pasar su producto por las fronteras. Ellos indicaban a los cárteles qué rutas podían cruzar con seguridad para trasladar sus drogas ilegales a Estados Unidos. Ana incluso llevó las cosas un paso más allá, transportando algunas de estas drogas ilícitas a ciudades de Estados Unidos como Chicago, Miami y San Luis. Como era guapa y parecía de clase alta, la idea era que no levantara sospechas. Pero todo tiene su fin, y al final, las autoridades se enteraron de lo que estaba haciendo. Fue detenida y en 2010 se declaró culpable de conspiración para importar una sustancia controlada y de complicidad en el soborno de un funcionario público. Fue condenada a 10 años de prisión, pero intentó eludir la pena. Huyó a México, pero fue capturada en 2015 y extraditada de nuevo a Estados Unidos para enfrentarse a su condena. Pero eso no fue todo. Unos años más tarde, fue investigada y acusada de más cargos. Esta vez, se trataba de fraude electrónico y suplantación de un empleado federal. Resulta que había estado mintiendo a inmigrantes indocumentados, diciéndoles que era empleada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y que podía ayudarles a obtener la residencia en el país. Les robó miles de dólares y no hizo prácticamente nada con ellos. Como ya sabemos, estaba ocupada con más actividades turbias. Este nuevo conjunto de cargos se presentaron en 2023 y desde entonces se ha declarado culpable de 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de hacerse pasar por un empleado de los Estados Unidos. No se sabe con certeza si ya ha cumplido la condena por su primera serie de delitos, pero si es declarada culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. Antoinette Frank. En esta lista han aparecido desde conserjes hasta carniceros. Pero, ¿y los policías? Bueno, tengo noticias para ti.
Una de las mujeres más mortíferas mantenidas en cautividad no es otra que una exagente del orden llamada Antoinette Frank. Antoinette se incorporó al Departamento de Policía de Nueva Orleans, NOPD, en 1993, aunque había varias dudas sobre si estaba suficientemente cualificada. Pero el cuerpo necesitaba desesperadamente agentes, así que la contrataron. Sin embargo, su rendimiento seguía siendo bajo, e incluso se habló de enviarla de nuevo a la Academia de Policía para que recibiera más formación. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. En noviembre de 1994, se ocupó del caso de un traficante de drogas llamado Rogers Lacasse, que había sido tiroteado. Las chispas saltaron al instante, y ella quedó prendada de su personalidad de chico malo. Pronto empezaron a salir, y aunque fue escandaloso, ella se negó a poner fin a la relación. Al año siguiente, las cosas se pusieron tan mal que Rogers y ella se unieron para cometer un crimen. El 4 de marzo de 1995, fueron a un restaurante vietnamita regentado por una familia llamada Los Bus. Su compañero Ronald Austin Williams II trabajaba allí a tiempo parcial, pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. En cuanto Antoinette y su novio entraron en el restaurante por la que era la tercera vez ese día, y utilizando una llave robada que los propietarios habían estado buscando, Chow Bu, su hermano Quoc Bu y otro empleado entraron en la trastienda del restaurante y se escondieron en un congelador cuando oyeron que Rogers atacaba a Williams. Este le disparó en la nuca y luego le disparó varias veces en la espalda y la cabeza, matándolo. El dúo hermano-hermana formado por Ha y Quong Bu se quedó en el restaurante, donde Antoinette les obligó a entregar la recaudación del día antes de que ambos fueran asesinados a tiros. Cuando la pareja se marchó, Quoc corrió por la parte de atrás hasta la casa de un amigo para denunciar el incidente. Antoinette, que escuchó la llamada a través de la radio de la policía, regresó con su amante para acabar con las otras víctimas, pero fue sorprendida por el agente que llegaba. Los dos fueron acusados por un gran jurado el 28 de abril de 1995 y a ambos se les impuso la pena de muerte, aunque a él se le cambió la condena a cadena perpetua. Ella sigue en el corredor de la muerte a día de hoy y es la única mujer del estado de Luisiana condenada a esa pena. Emma Coronel Aispuro, de Ana Marie Hernández a Antoinette Frank. A estas alturas sabemos que las mujeres han hecho cosas mortales por amor, pero pocas han llegado tan lejos como Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo. Emma creció en Estados Unidos y era hija de uno de los principales lugartenientes de El Chapo. Fue reina de la belleza en su adolescencia y conoció a El Chapo en la fiesta de uno de sus concursos, comprometiéndose el mismo día. Ambos se casaron y tuvieron gemelas en 2011, aunque él omitió su partida de nacimiento porque Estados Unidos tenía una recompensa por él. 3 años después, su marido fue detenido tras 13 años de persecución por su participación en la supervisión de uno de los cárteles de la droga más poderosos y brutales del mundo, por el que se cree que ha introducido más de 1.000 toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína en Estados Unidos. Cuando fue a juicio en 2019, ella se presentó en el tribunal todos los días para apoyarle e incluso salió en televisión para pedir justicia para su marido. Ahora aquí es donde la cosa se pone peliaguda. Hay mucho debate sobre hasta qué punto ella estaba involucrada en su imperio de la droga. Se cree que cuando fue enviado a prisión, ella pasó mensajes y órdenes de él a sus ayudantes y mantuvo el cartel de la droga en marcha. Y cuando el Chapo se ha fugado de la cárcel, se dice que ella enviaba mensajes de un lado a otro para organizar su fuga y sus intentos de evasión. Incluso si no enviaba estos mensajes en su nombre, es bastante improbable que no supiera nada de las actividades de narcotráfico de su marido, como ha intentado afirmar en el pasado. Finalmente, sin embargo, se declaró culpable de los cargos de conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y anfetaminas para su importación ilegal en Estados Unidos, blanqueo de dinero y participación en transacciones con conocidos traficantes de drogas. Fue condenada a 3 años de prisión en el Centro Médico Federal de Carswell. Aunque fue puesta en libertad en 2023, la esposa del famoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo, Guzmán, ha sido condenada a 3 años de prisión por su papel en la ayuda a su cártel de drogas de Sinaloa. Emma Coronel Aispuro se declaró culpable en junio de cargos que van desde la conspiración y distribución ilegal de drogas. Se ha confirmado que no se enfrentará a ningún cargo en México, donde ahora reside con sus hijas. Y aunque su marido permanece en la prisión de máxima seguridad, se cree que ella sigue desempeñando un papel en el cártel. Era una turba de linchamiento, hasta el punto de que había gente gritando obscenidades y amenazas, y cada vez más alto, y en realidad estábamos caminando, si te puedes imaginar caminando,
en la oscuridad hacia el lago, y detrás de nosotros en la oscuridad podíamos oír las voces, podíamos oír a la multitud gritando, altercados con otros reclusos. Rachel Pfitzner. Cometer un asesinato ya es malo, pero que una mujer asesine a su propio hijo es otra historia. Pero esto es exactamente lo que Rachel Pfitzner, una mujer australiana, hizo en 2007. En aquel momento, Rachel tenía 3 hijos de diferentes padres, pero su relación con Paul Shillingsworth, el padre de su hijo Dean, era especialmente problemática. Ella admitió que él la había amenazado y esto afectó a su relación con el pequeño. Se sabía que era agresiva y negligente con Dean, lo que llevó a su padre a pedirle que le retirara la custodia. El 11 de octubre de 2007, día en que perdió oficialmente la custodia de su hijo, lo mató. En aquel momento tenía solo 2 años. Más tarde contó a su madre que estranguló a su hijo y lo zarandeó por el jersey con capucha. Mientras maltrataba al niño, descargó toda su rabia contra su padre. Finalmente, el pequeño Dean murió asfixiado y ella intentó encubrir su crimen. Envolvió su cuerpo en bolsas de plástico y lo metió en una maleta de tartán. 6 días después de su muerte, el cuerpo de Dean fue descubierto por unos niños de la zona en un estanque de la reserva de Mandurama, en Ambarvale, Nueva Gales del Sur, Australia. Ya estaba descompuesto, pero su descubrimiento hizo que la policía dirigiera su atención hacia su madre. El 18 de octubre, las autoridades la visitaron para informarle de que debía entregar a Dean a su abuela. Ella mintió y dijo que ya lo había entregado al Departamento de Servicios Comunitarios de Nueva Gales del Sur, pero una vez que esta historia se desmoronó, fue detenida. Se declaró culpable de su asesinato y fue condenada a al menos 19 años y 2 meses de cárcel. Mientras era castigada por la ley, también era rechazada por la comunidad. Se construyó un santuario en honor a Dean cerca del agua donde fue encontrado, y los miembros de la comunidad le dejaron juguetes y flores. Cuando Rachel intentó visitar el lugar, la corona la insultó. Pero a pesar de la condena universal, Rachel mantuvo que su hijo la ha perdonado y ahora está en paz, diciendo: «Dean me perdona. Ahora está a salvo y con Dios». A día de hoy sigue en la cárcel, donde es conocida por meterse en Emilia Lily Carr. Emilia Carr cometió un espantoso secuestro y asesinato en 2009, todo en nombre del amor. Tras una vida familiar muy traumática, la madre de 3 hijos estaba prometida a un hombre llamado Joshua Fulgham. Pero entonces, Joshua la dejó y se casó en su lugar con una mujer llamada Heather Strong. Emilia quedó destrozada, pero siguió manteniendo una relación con ellos. Entonces, Joshua amenazó a su nueva esposa con una pistola y Emilia la amenazó con un cuchillo para que retirara sus acusaciones. El matrimonio se desmoronó rápidamente y Joshua volvió con Emilia, mientras que Heather empezó a salir con otra persona y los dos fueron a juicio por la custodia de sus hijos. Las cosas ya estaban revueltas, pero estaban a punto de volverse mortales. Joshua y Emilia, que en aquel momento estaba embarazada de 7 meses, atrajeron a Heather a un almacén situado detrás de la casa de su madre y la asfixiaron con una bolsa de plástico después de intentar romperle el cuello. Antes, la habían obligado a firmar documentos en los que les cedían la custodia de sus hijos. El 19 de marzo de 2009, los restos de Heather aparecieron enterrados en una fosa poco profunda y Emilia y Joshua fueron detenidos. Emilia había estado utilizando las tarjetas de crédito de Heather desde su desaparición y los detectives encontraron una grabación en la que planeaba el asesinato con la hermana de Joshua. Dio a luz a su 4º hijo bajo custodia policial, que fue finalmente adoptado, mientras que sus otros 3 hijos fueron acogidos por su familia. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y secuestro y condenada a muerte por inyección letal. Joshua también fue declarado culpable de asesinato, pero fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Ambas decisiones se tomaron con bastante rapidez, y los tribunales reafirmaron que se trataba de un caso de amantes celosos, que optaron por las opciones más mortíferas. Este caso implica un triángulo amoroso entre la víctima, Heather Strong, su marido separado, Joshua Fulgham, y la acusada, Emilia Carr, que terminó cuando Carr y Fulgham llevaron a cabo su plan para asesinar a Strong, dijo el tribunal. Amelia, la mujer más joven en el corredor de la muerte, condenada por otro horrible asesinato, ayudar a su novio a asfixiar a su esposa con cinta adhesiva y bolsa de plástico. Hay una cinta de la policía de Amelia. Después de su novio, confesó que está embarazada de 8 meses con su hijo. Fue alojada en la institución correccional Lowell, en el condado de Marion, a la espera de su fecha de ejecución, pero finalmente consiguió un nuevo juicio. El resultado fue una nueva condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Aunque ha evitado la pena de muerte, Emilia tiró su vida por la borda cuando ella y su amante decidieron asesinar a Heather
y aunque dice que solo confesó para recuperar a sus hijos, los ha perdido para siempre. El mundo está lleno de mujeres mortales, pero las de nuestra lista se llevan la palma. Estas mujeres han empujado drogas, han hecho daño a niños, han matado a adultos y se han encontrado entre rejas. Algunas de por vida. Han dejado su huella en la historia cometiendo algunos de los crímenes más impensables conocidos por el hombre, y aunque estén en cautividad, su perverso legado permanece. ¿Quieres saber más sobre las peores criminales? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla para saber más.